Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo delante del Señor, para ser bendecidos por su palabra y que el Señor sea glorificado en todo. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de estar reunidos. Padre, así como cantamos, Señor, te pedimos que nos hables en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Muéstranos a tu Hijo, Señor, que tu palabra nos santifique, que tu palabra, Señor, nos anime a seguir peleando, Señor, en esta batalla, Señor, a seguir andando en esta carrera. Oh Padre, que la obra, Señor, los sufrimientos de tu Hijo nos motiven, Señor, a la santidad. Padre, te pedimos que hables, Señor, de manera particular a todos aquellos, Señor, que quizá están confiando, Señor, en algún mérito propio, en alguna justicia propia, en alguna obra, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy les muestres con claridad que solo por la fe en el Hijo de Dios pueden ser salvos, Señor. Te pedimos, Padre, que salves, Señor, a muchos en esta tarde. Señor, que edifiques a tu iglesia. Que Cristo, Señor, resplandezca en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Padre, bendice tu palabra y danos gracia, Señor. Danos gracia para escuchar con atención, con expectativa, Señor, con reverencia. Y te pido, Señor, me des gracia para poder predicarla correctamente. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y glorifícate, Señor, en la predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, para dar lectura al pasaje que vamos a ver en esta tarde. Vamos, por favor, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos a ver, hermanos, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Esta parábola del fariseo y el publicano es una parábola muy breve de nuestro Señor Jesucristo. Y es una parábola, hermanos, que va dirigida a una audiencia muy particular. Dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hermanos, el Señor Jesús, a través de esta parábola, está haciendo una advertencia muy fuerte a todos los que confían en sus obras, a todos los que confían en su propia justicia. Y esta palabra justicia, hermanos, que voy a estar mencionando constantemente a lo largo de este sermón, esta palabra justicia nos habla de rectitud, nos habla de obediencia. Significa tener una relación recta, correcta, delante de Dios. De manera que esta audiencia a la que nuestro Señor Jesucristo se dirige con esta parábola eran hombres y mujeres que se creían rectos, que creían tener una relación correcta, una relación recta delante de Dios por todas esas obras que ellos hacían, por todos esos esfuerzos que ellos hacían por guardar la ley. Y esto mismo es lo que les hacía verse como superiores a los demás. Hermanos, en la iglesia hay verdaderos creyentes, pero también hay quienes profesan la fe sin tener realmente una fe auténtica. Y esta es una realidad que vemos a lo largo de toda la Escritura y que vemos particularmente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parábola es una de ellas. Esta parábola nos deja ver eso. Vemos el contraste entre un verdadero creyente y alguien que profesaba la fe, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Y Cristo comienza la parábola diciendo en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el Señor comienza a hablarnos primeramente del fariseo. Pero permítanme darles un contexto muy breve acerca de quiénes eran los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran un grupo que salieron de los judíos porque estos hombres consideraban que el pueblo judío estaba en declive porque comenzaron a descuidar o porque comenzaban a descuidar la ley de Dios. Entonces estos hombres que salen de ahí, de los mismos judíos, se comprometieron a diligentemente guardar, siendo muy estrictos, a guardar la ley para poder reconciliar esa relación con Dios. Sin embargo, hermanos, fue tanta su ambición por ser justos, rectos a los ojos de Dios, que muy pronto terminaron poniendo su confianza en la obediencia a la ley, en lugar de ver el propósito de la ley, el fin de la ley, que como hoy decía nuestro hermano Frank, es llevarnos al Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor, hermanos, a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24.
dice el apóstol Pablo aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo significa guía o nuestro maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras, como creían estos fariseos. La ley debe ser como ese maestro, esa guía, esa nodriza que nos lleva a Cristo, que nos muestra ese contraste entre la santidad de Dios y nuestra maldad. Ese contraste entre la justicia y la santidad de Dios y nuestra incapacidad de obedecer la ley. Pero en lugar de que los fariseos miraran el propósito de la ley, en lugar de que ellos miraran a Cristo, se miraban a ellos mismos. Miraban su propia rectitud, su propia justicia, y entonces, arrogantemente, lo que hicieron fue comenzar a separarse de aquellos que no eran tan justos como ellos. Y llegó a tal grado su orgullo que ellos comenzaron a creer que una persona podía ser justificada a los ojos de Dios, podía alcanzar la justicia de Dios al apartarse de los que estaban contaminados por el pecado. De hecho, hermanos, a esta doctrina se le conoció como la justificación por segregación o justificación por separación. Y entonces ahora podemos entender por qué el fariseo de la parábola tuvo la audacia de orar a Dios diciendo: gracias te doy por no ser como los demás, porque no soy como los demás, o porque soy mejor que los demás. Soy uno de los que está separado, de los que están contaminados por el pecado. Regresemos, hermanos, a la parábola, Lucas 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pero miremos, hermanos, algo aquí en este versículo. Este fariseo no estaba orando sinceramente a Dios, pero no solo eso, hermanos, ni siquiera estaba orando a Dios. Miren lo que nos dice. Dice aquí en el versículo 11, que oraba consigo mismo. Pero en esa hipocresía, que era algo de lo que el Señor Jesucristo los acusó y los llamó sepulcros blanqueados, en esa hipocresía este fariseo se dirigió a Dios diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este fariseo, en cierto sentido, estaba diciendo: Dios, te doy gracias porque si no fuera por tu gracia sería como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este miserable publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Estos hombres eran considerados por todo el pueblo judío y gentil como traidores, porque su trabajo, hermanos, era recaudar los impuestos del pueblo, era recaudar esos impuestos para el gobierno romano opresor de esa época. Pero además de eso, el pueblo los consideraba como traidores, porque de esos impuestos que ellos cobraban, ellos siempre almacenaban algo para sus propios bolsillos. Entonces llegó al grado, hermanos, de que estos hombres, los publicanos,
Eran vistos como las personas más detestables de toda la nación, de todo el pueblo de Israel. Y este fariseo, continuemos en la parábola, en el versículo 12, este fariseo continúa diciendo: ayuno 2 veces a la semana. El ayuno, hermanos, solo estaba ordenado en la ley mosaica de Dios para el día de la expiación. Solo estaba ordenado para ese día. Pero los fariseos comenzaron a ayunar todos los lunes y todos los jueves, 2 veces a la semana. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo les habló fuerte. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, acerca de esta práctica que ellos tenían de demudar sus rostros cuando ayunaban. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, Mateo 6:16, les dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, refiriéndose a los fariseos, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? El aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres, pero no el de Dios. Ellos, los fariseos, consideraban meritorio el hecho de ayunar, y ellos aparecían en las sinagogas con sus caras demudadas, cansadas, tristes, para mostrar a los demás que estaban ayunando. Y finalmente, hermanos, para exhibir su superioridad, su piedad superior sobre los demás. Pero también dijo el fariseo esto, versículo 12, en la segunda parte. Dice: doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, algunos fariseos iban más allá de los requisitos de la ley. No solo diezmaban de lo que estaba establecido en la ley, de lo que cosechaban y del ganado que tenían. Los fariseos fueron todavía más allá y comenzaron a diezmar de lo que compraban, por si acaso esos bienes no habían sido diezmados anteriormente. Y sobre esto, allí mismo en Mateo, en el capítulo 23, sobre esto el Señor les dice en el versículo 23, Mateo 23, 23, el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que ese diezmo que estaba en la ley de las cosechas del ganado, ellos lo hacían, pero fueron más allá. Ellos también comenzaron a diezmar de las plantas más pequeñas que tenían en su jardín, del eneldo, del comino, de la menta. Y el punto del Señor Jesucristo aquí es que los fariseos llegaron a ser tan meticulosos en las cosas pequeñas que se olvidaron de las cosas más importantes, de la fe, de la misericordia, de la justicia, del amor. Y por eso el Señor Jesucristo les llamó hipócritas. Entonces podemos ver, hermanos, que los fariseos estaban seriamente equivocados en su entendimiento sobre la justificación. Ellos creían que por sus esfuerzos por guardar la ley, que por sus obras, ellos podían llegar a tener el agrado y la aprobación de Dios. Y recordemos algo que decíamos al principio, hermanos. Cristo dirige esta parábola a una audiencia particular,
aquellos que confiaban en sí mismos como justos, aquellos que se creían superiores a los demás. Y esta parábola, hermanos, es para los millones de personas de ese entonces y de ahora que descansan en sus propios méritos, que descansan en sus propias justicias, que creen que por sus obras van a poder alcanzar su salvación. Muchos ven a Dios como un Dios que solo va a juzgar a aquellos que realmente son malos. Ellos piensan, mientras mi pecado no sea tan grave como el de los demás, yo tengo un lugar asegurado en el cielo. Yo recuerdo, hermanos, que ese era mi pensamiento en la religión, en el catolicismo romano. Y yo creo que es una generalidad. Cuando uno está en esa religión, uno ve que mientras no sea tan malo como los demás, puede alcanzar el favor de Dios. Tiene un lugar asegurado en el cielo. O la otra es, mientras mis buenas obras superen mis malas obras, seguro tengo ese lugar asegurado. Sin embargo, hermanos, lo que llegamos a ignorar cuando estamos en esa posición es que lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios exige de nosotros es perfección. Su ley es santa, su ley es perfecta. El Dios santo demanda una santidad total. Y nosotros no somos santos, ni buenos, ni estamos capacitados para obedecer la ley. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, si me acompañan ahí por favor, Mateo capítulo 5, versículo 48. El Señor Jesucristo nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto aparece, hermanos, al final de la sección del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo corrige ese concepto equivocado que sus oyentes tenían acerca de la ley. Y luego ahí mismo en Mateo 5, en el versículo 20, aquí vemos estas palabras que dice el Señor Jesucristo a esa audiencia y les dice que si ellos querían entrar en el reino de los cielos, su justicia debía ser mayor que la de los fariseos. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego a partir del versículo 21, de Mateo 5:21 hasta el versículo 48, aquí Cristo continúa aclarando el significado de la ley, haciendo ver que no solamente la ley se debía obedecer externamente, sino también internamente. Y entonces les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y muestra que el obedecer la ley va más allá de abstenerse a matar, también es no enojarse con su hermano. Enseña que obedecer la ley va más allá de cometer adulterio, también es no tener lujuria en el corazón. Les enseña que obedecer la ley va más allá de quebrantar, de no quebrantar sus mandamientos. Les dice que también es no hacer falsos juramentos. Y en otro pasaje de este mismo Evangelio de Mateo, Jesús resume la ley en 2 mandamientos y les dice amar, les llama a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y dice, y amen a su prójimo como a ustedes mismos.
Este es un objetivo admirable, sin duda, pero si nos preguntamos, ¿quién ha podido amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con todas sus fuerzas? Si somos sinceros, podríamos decir que nunca lo hemos hecho y que nunca lo vamos a poder hacer. Tenemos que admitir, hermanos, que nunca hemos alcanzado ese nivel de espiritualidad y que nunca lo alcanzaremos, porque para ello se requiere perfección. Y lo cierto, hermanos, es que por nuestra cuenta, por nuestros propios esfuerzos, no podemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. No amamos a Dios como deberíamos amarlo, no amamos a nuestro prójimo como deberíamos amarlo, y tenemos un gran problema, y ese problema se llama pecado. Nacemos con él, no podemos deshacernos de él. El pecado afecta todas las áreas de nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. En pocas palabras, el pecado mancha todo en nosotros. Por eso no importa lo bueno que tratemos de ser, no importa todos esos esfuerzos que tratemos por hacer buenas obras que agraden a Dios, que por medio de las cuales querramos alcanzar la salvación, nunca, hermanos, de acuerdo a la Escritura, nunca alcanzaremos el estándar de perfección de Dios. Ningún hombre jamás lo podría alcanzar. Y como dijo el salmista, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Esa es una pregunta retórica, tiene una respuesta obvia. Nadie. Si el Señor considerara nuestros pecados, nuestras iniquidades, nadie, ningún ser humano podría prevalecer. Ninguno de nosotros podría jamás alcanzar la medida de la justicia de Dios basada en nuestras buenas obras. De hecho, si vamos más allá, hermanos, ninguno de nosotros ha hecho una obra buena, genuina. Porque todas nuestras obras, hermanos, siempre van a estar manchadas por el pecado. Siempre van a estar manchadas por nuestra debilidad. Como declara la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios conoce las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Y debemos reconocer, hermanos, que aún en las buenas obras hay ese pecado, hay ese orgullo. No son dedicadas completamente a Él. De manera que, hermanos, el que asume que puede entrar al cielo porque ha vivido una vida buena, en general una vida correcta delante de Dios, o que al menos no es tan malo como otros, como decíamos en el estudio pasado de la confesión de fe, aquel que piensa eso, que por sus propios méritos puede alcanzar la salvación, es el más digno de lástima, es el más digno de conmiseración, porque dice la Escritura que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que este fariseo de la parábola estaba equivocado en todos los aspectos sobre su justificación. Recordemos, el Señor Jesucristo dice que dirige esa parábola a una audiencia que se creía justa. A estos fariseos que se creían justos, rectos delante de Dios. Pero ahora veamos el contraste de este fariseo, al hombre publicano. Regresemos a Lucas 18. Leamos el versículo 13. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre, a diferencia del fariseo que había presentado sus obras, sus diezmos, sus ayunos, este hombre ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Se presentó ante el Señor con manos vacías. Él sabía que no podía ofrecerle nada al Señor, que no podía contribuir en absolutamente nada a su salvación. Y vemos que pide misericordia, pero también reconoce su impiedad. Dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre sabía que no había ninguna justicia en él. Este hombre sabía, hermanos, que dependía de una justicia que no era suya, que dependía de una justicia externa, la verdadera justicia, la justicia perfecta, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Cristo, hermanos. Él vivió una vida de obediencia perfecta, obedeciendo plenamente la ley de Dios, obedeciendo totalmente cada mandamiento en pensamiento, palabra y obra. Hermanos, la misión de nuestro Señor Jesucristo no solo fue venir a este mundo y morir en la cruz, no solo fue eso. Su misión también consistió en vivir una vida de perfecta justicia, una vida de perfecta rectitud, una vida de perfecta obediencia. Los teólogos se refieren a esto como la obediencia activa y la obediencia pasiva. La obediencia activa se refiere a la vida de perfección de Cristo. Eso que Él cumplió perfectamente, cada mandamiento, todo lo que Él hizo fue perfecto. Y la obediencia pasiva se refiere a su sumisión a la crucifixión. Él fue voluntariamente a la cruz, como nos dice el profeta Isaías: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es su obediencia pasiva, ir a esa cruz y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Así que su obediencia pasiva paga nuestra deuda de pecado ante Dios, pero la obediencia activa de Cristo, esa obediencia a los mandamientos de la ley, esa obediencia activa, hermanos, es la que nos da a nosotros la perfección que Dios requiere. ¿Recuerdan? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ya vimos que el hombre es incapaz de alcanzar esa perfección. El hombre es incapaz de llegar a ese estándar de santidad, de la santidad de Dios. Pero Cristo lo hizo. Y su vida perfecta, hermanos, es la que nos provee a nosotros esa perfección que Dios requiere. Miren esto, hermanos, haciendo una suposición. Si solo el Señor Jesucristo hubiera bajado el Viernes Santo, hubiera bajado del cielo,
hubiera ido a esa cruz y hubiera pagado por nuestros pecados, nuestra redención no estaría completa, hermanos. Seríamos libres de nuestro castigo porque Él lo habría pagado. Seríamos libres de la culpabilidad. Pero, hermanos, lo que no haría sería proveernos de la justicia que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesús tuvo que nacer, tuvo que vivir bajo la ley, tuvo que vivir esto que llamamos una obediencia perfecta, una obediencia activa perfecta, de modo, hermanos, que cada obediencia de nuestro Señor Jesucristo, cada conformación a la ley, todo eso podemos decir, hermanos, que Cristo lo fue acumulando hasta alcanzar la justicia perfecta, que es la que Él nos imputa cuando nosotros confiamos en Él. Y por eso, hermanos, es que para algunos teólogos, este concepto de la imputación es el más importante de todos. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios imputa, es decir, atribuye o considera a nuestra cuenta la perfecta justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero no solo se nos imputa la justicia de Cristo por medio de la fe, hemos hablado también de una doble imputación. Nuestro pecado se le imputa a Cristo. Así es como Cristo pagó a Dios nuestra deuda por el pecado. Él no tenía ningún pecado en sí mismo. Sin embargo, como vimos en el último sermón, se le imputó nuestro pecado. Y es por eso que Él, al sufrir en esa cruz, Él estaba verdaderamente pagando el precio de nuestros pecados. Él estaba realmente pagando el castigo que debía caer sobre nosotros. Como decíamos, aunque era una culpa imputada, era una culpa real y Él sufrió verdaderamente en lugar de nosotros. La ira de Dios cayó sobre Él. Esa copa de ira que nosotros habíamos llenado hasta el borde por nuestro pecado, por nuestra maldad, Cristo la tomó en esa cruz hasta la última gota. Y lo que Dios ve, hermanos, cuando nos lleva a la comunión con Él, no es nuestra perfección, es la perfección del Hijo de Dios, la perfección de Cristo. Nosotros seguimos siendo pecadores en la práctica, pero Dios en su gracia nos ha declarado justos ante su santa ley. Él nos ha declarado inocentes. Él nos ha declarado justos por gracia. De manera, hermanos, que con todo esto podemos ver que ese fariseo de la parábola estaba en la peor condición que un hombre puede estar, engañado, pensando que era un hijo de Dios, cuando realmente estaba enemistado con Él, cuando realmente sus esfuerzos y sus obras eran aborrecibles a los ojos de Dios. Él estaba confiando en su propia justicia. Y amigo, esto es una advertencia solemne para ti, que quizá estás confiando en tus obras. Tus obras son vistas delante de Dios como trapos de inmundicia. Tus obras están llenas de pecado y nunca podrán alcanzar el estándar de perfección que Dios exige. Solo hay una obra perfecta
completa, plena, sin mancha, que es la obra del Señor Jesucristo. Esa obra en la cual Dios tuvo perfecta y completa complacencia. Y mira lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos del 21 al 23. Es un pasaje que conocemos, pero a la luz de lo que hemos visto, ese es un pasaje que puede quedar más claro para algunos. Dice el Señor, Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí podemos ver implícitamente a esos fariseos preguntando, Señor, ¿no diezmaba yo de todo lo que tenía? ¿No ayunaba yo hasta 2 veces a la semana? ¿No ayudé a tantas personas a cruzar la calle tantas ocasiones? Pero dice el Señor que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Y en primera instancia la voluntad de Dios es que te arrepientas, amigo, y que creas en el Hijo de Dios. Que no descanses en tus propias obras, en tu propia justicia. Que te arrepientas de tus pecados y vayas a Cristo en fe, confiando en la obra que Él hizo para salvar a los pecadores. Y vemos esto, hermanos, en la vida del publicano. Si regresamos ahí, hermanos, Lucas 18. El publicano, como hemos visto, él reconocía quién era. Su oración realmente era sincera al Señor, no como la del fariseo que oraba para sí mismo. El publicano reconocía que era un pecador delante de Dios. Él no estaba viviendo bajo la ilusión de una justicia falsa como la que el fariseo llevaba consigo todos los días. ¿Qué buscaba el publicano, hermanos? ¿Qué vemos aquí que buscaba el publicano? El perdón de Dios. ¿Y saben algo? La misma esencia de la justificación es el perdón. La misma esencia de la justificación es el perdón. Lo que sucede en la justificación, cuando Dios pronuncia a una persona como justa, como inocente ante la ley, es el perdón. Es ahí donde Dios concede el perdón. De modo que ya no hay, dice la Escritura, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y miren cómo termina la parábola. Lucas 18, versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este publicano se fue a su casa, dice, justificado. Se fue a su casa perdonado. Los pecados de este publicano quedaron enterrados en lo más profundo del mar del olvido de Dios. Como dice la Escritura, tan lejos del oriente, del occidente, así quedaron sus pecados en el olvido.
permítanme hacer dos breves aplicaciones. Primero, para ti, querido amigo, que quizá estás en esa condición. Quizá no estás meramente, amigo, diciendo, yo quiero alcanzar la salvación por mis obras. Quizá no lo dices así, quizá no lo piensas así, pero quizás sí estés pensando que necesitas poner tu fe en Cristo, pero también hacer un esfuerzo tú para alcanzar esa salvación. Quizás sabes que efectivamente la salvación es solo por la fe en Cristo, pero quizá tú quieras presentarte limpio ante Dios y es lo que te impide precisamente acercarte a Dios. Y es precisamente lo que te ha impedido ser salvo, porque quieres añadir algo a la obra perfecta y todo suficiente del Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice que no hay nada que añadir, que la obra de Cristo es perfecta, completa, y que Él vino a salvar a los pecadores, que Él vino por pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Así que las Escrituras enseñan que recibimos la justificación solo por la fe. Dios no nos perdona por ninguna obra buena o por alguna virtud que nosotros hayamos logrado, sino solo por confiar y descansar en la perfecta obra del Señor Jesucristo. Como dijo Andrew Bonar, la función de la fe no es obrar, no es hacer algo, sino apropiarse de aquello que ya está hecho por el Señor Jesucristo. Esa es la fe salvífica. Así que, querido amigo, ve a Cristo y ve así como estás, ve así sucio, porque por ti mismo no vas a poder lavarte, no vas a poder presentarte agradable o limpio a los ojos de Dios. Precisamente Cristo vino para eso, para lavarte, para recibirte así como estás, sucio en tus pecados, en tus sangres, en tu inmundicia, para lavarte y dejarte más blanco que la nieve. Cristo recibe a todos los que están sucios, a todos aquellos que reconocen sus pecados, como este publicano, y los limpia de todos ellos. Quita toda su culpabilidad y los viste de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Escucha esto, amigo. El hombre lleno de pecado, si se encuentra en Cristo por la fe y aborrece su pecado a través del arrepentimiento, Dios le mira con ojos llenos de gracia, perdonándolo, y lo hace acepto en Jesucristo, perfectamente justo, como si hubiese cumplido toda la ley, incluso como si hubiese vivido la misma vida perfecta del Señor Jesucristo. Y finalmente, una breve aplicación para los creyentes. Acompáñenme, por favor, al Salmo 130. Salmo 130. Versículos 3 y 4. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice el salmista: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, estando en esta posición de honor que el Señor, en la que el Señor nos ha puesto por gracia, estando en Cristo, Dios ya no mira nuestros pecados.
Ahora mira la justicia de Cristo en nosotros. Cristo es nuestra justicia. En Él, como dice este salmo, en Él hay perdón. Pero también, como dice aquí en el versículo 4, ese perdón, esa gracia debe llevarnos a algo, a un temor reverente. Dice el salmista, para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido. Y algo, hermanos, que indudablemente nos va a ayudar a vivir bajo ese temor reverente a nuestro Señor, es el que meditemos en esto, el que meditemos en nuestra justificación, el que meditemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, en lo que era imposible para nosotros, pero que Él hizo por nosotros. Hermanos, cuando miramos a Cristo, su obra, su vida perfecta, su muerte en esa cruz, eso sin duda nos va a llevar a crecer en nuestra santificación. Eso nos va a llevar a la victoria en toda prueba, a la victoria en toda tentación, a la victoria en toda aflicción, a predicar el Evangelio y sin duda también a la adoración. Finalicemos ahí adelantito, hermanos. Perdón, no es adelantito, es atrasito. Y no tan atrasito. Salmo 32. Finalicemos, hermanos, leyendo estos versículos. Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, por gracia somos bienaventurados. Por gracia nuestra transgresión ha sido perdonada. Por gracia nuestro pecado ha sido cubierto por Cristo. Somos bienaventurados porque Dios ya no nos culpa de iniquidad. Y podemos alegrarnos y gozarnos, hermanos, porque somos justos a los ojos de Dios, porque hemos sido declarados justos y porque hoy, hermanos, por esa gracia y por medio del Espíritu podemos hacer obras que agradan a Dios, porque las ve en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por la obra perfecta, Señor, de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor. Padre, ayúdanos a crecer, Señor, en nuestra meditación de estas cosas. Padre, que podamos, Señor, constantemente recordar el precio de nuestra redención. Que podamos cada día, Señor, en todo momento, recordar lo que a nuestro Señor Jesucristo le costó, Señor, el hecho de que ahora podamos ser llamados justos delante de ti. Padre, ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo, a ser llenos cada vez más, Señor, del Evangelio, a afirmarnos en él
Y Padre, que esto nos haga crecer en nuestra santificación, que esto nos haga aborrecer cada vez más el pecado, que esto nos motive, Señor, cada vez más a servirte, Señor, a predicar el Evangelio a otros, que esto nos lleve a la adoración, Señor, a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Y Padre, también te pedimos que por medio, Señor, de esta palabra que hoy nos has dado, que hoy muchos puedan ver su condición, que hoy muchos puedan mirar que solo necesitan acercarse al Hijo de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento para ser salvos. Padre, que muchos que estén cargados, trabajados, puedan descansar de sus obras, Señor, y puedan descansar únicamente en la obra de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra salve a muchos, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por tu palabra. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.